Bueno, embajador, el otro tema que nos quedaba pendiente era sobre el MCC y los fondos para un segundo compacto para El Salvador. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo va la evolución de este tema para terminar con ciertas confusiones que se crean con respecto a eso? Sí, qué bueno que me lo pregunten porque hay mucha confusión en El Salvador. Tal vez si explicamos cuál es el procedimiento. Bueno, en primer lugar, la Corporación del Milenio quedó tan satisfecha como El Salvador trabajó el primer compacto, que entonces le planteó al gobierno de El Salvador que si queríamos hacer un segundo compacto. Es decir, es una cantidad de dinero que el gobierno de los Estados Unidos dona, que a su vez el gobierno de El Salvador tiene que poner otra parte y se desarrollan programas por 5 años que sean en beneficio a la población. Ese es el famoso compact, el concepto. El primero, como le decía, salió muy bien, nos invitan al segundo, se forma entonces el equipo mixto de salvadoreños y norteamericanos, y estos empiezan a elaborar la propuesta del segundo compacto. Pero solo el hecho de que El Salvador esté participando por un segundo quiere decir que el primero... No, que fue un éxito. Que ha sido un éxito, que ellos tienen, cada 6 meses evalúan el desarrollo de su proyecto y van calificando a El Salvador o al país recipiente por una cantidad fuerte de indicadores que significan que va progresando. Sí, por supuesto, no en todos pueden progresar todos los países, pero si progresa en una gran mayoría, entonces le pueden decir, mire, le ofrecemos un segundo compacto. Que es el caso de El Salvador. Que es el caso de El Salvador, y nada más hay otros 4 casos en que ellos han ofrecido un segundo compacto. Bueno, entonces por supuesto que El Salvador dijo sí, y dijo, mire, el primero fue en la franja norte del país, ahora queremos concentrarnos en la franja costera del Salvador. Perfecto. Se trabajó como 1 año haciendo y desarrollando los proyectos. Eso, cuando ya está todo eso listo, entonces eso va al comité técnico de la Corporación del Milenio, que es la que aprueba estos proyectos. Ellos lo analizan técnicamente y si lo aprueban, y en el caso nuestro el segundo compacto fue aprobado técnicamente por unanimidad. Entonces, según la ley norteamericana, tienen que avisarle al Congreso, notificarle, no pedirle que lo apruebe. El Congreso no aprueba, pero sí es notificado que un proyecto de tales y tales características ha sido aprobado técnicamente. Y le da al Congreso de los Estados Unidos 15 días, en 2 comités, 2 de la Cámara Alta, el Senado, y 2 de la House, que es la Cámara Baja, les da 15 días para que puedan hacer observaciones, si ellos quieren hacer observaciones. ¿Ya? Si pasan los 15 días, entonces la Corporación del Milenio continúa con el proceso de aprobación del proyecto, ¿ya? Y esta vez la aprobación del proyecto se trata ya de que hay una última revisión por parte ya de la gente de dirección del Milenio y los altos funcionarios salvadoreños para darle los últimos retoques. Se ponen de acuerdo y entonces ya va al board, que se dice en inglés, es decir, a la junta directiva de la corporación. Ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro, el secretario de Estado, que se llama aquí, que es el que lo preside, está el secretario del Comercio, está una serie de altos funcionarios, y ellos son los que le dan la aprobación al proyecto. Ya no técnica, sino la aprobación total al proyecto. Pero conforme la ley, le tienen que notificar de nuevo al Congreso que ya le dieron la aprobación total al proyecto. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Qué puede hacer los 4 comités, de los 2 del Senado y los 2 de la Cámara Baja? Pueden hacer observaciones todavía, pero una vez no han dicho observaciones a la primera notificación, ahí están los técnicos. No, ya el proyecto ya pasó. Ya fue de vuelta a la directiva ya lo aprobó y se lo notifica de nuevo, por segunda vez, al Congreso. Para eso ya no tiene plazo el Congreso.
pero siempre la corporación espera unos días, un periodo de semanas, por si acaso hay alguna observación. ¿Qué ha pasado esta vez? Que esperándose estaba esos días por parte de la Corporación del Milenio, cuando vino el shutdown, o sea, el gobierno se cerró, porque no aprobaron la continuidad del presupuesto. Y no solo eso, empezó la gran discusión sobre si se le permitía o no elevarle al Poder Ejecutivo el límite de prestar dinero en el exterior, del endeudamiento. Eso causó aquí pues cierre de gobierno, cierre de instituciones y todo se paralizó. Hoy que ya terminó, estamos pasando, hoy sí, otra vez de nuevo a lo último. ¿Cuál es lo último? Que una vez aprobado el proyecto, se firma. Y lo tiene que firmar, por supuesto, el Ejecutivo de El Salvador, la Presidencia y el Presidente de la Corporación del Milenio. Todavía, una vez firmado, tiene que ir a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que le dé su aprobación final. O sea, la aprobación final de esto lo hace la Asamblea Legislativa de El Salvador, pero después que el Presidente de la República, a nombre del Estado, y el Presidente de la Corporación del Milenio, a nombre de los Estados Unidos, lo firmaron la escritura del documento que contiene el proyecto. ¿Se puede hablar de un plazo ahorita, embajador? Mire, no se, hoy ya no hay plazos. Entonces ahora tienen que ver, por ejemplo, con esto de que el Congreso estaba cerrado, pues siempre le dan tiempo, pues, por respeto al Congreso. Aquí son bastante respetuosos de las instituciones. Además, que acuérdese que esos comités, que son los que conocen de la notificación, el de apropiaciones y el de relaciones exteriores, en las dos cámaras, son los que le aprueban los presupuestos a la Corporación del Milenio. Entonces, la Corporación del Milenio es muy respetuosa de ellos porque no se quiere pelear con la cocinera, como decimos los salvadoreños. Todo este ruido o bulla, como le podríamos llamar en torno al Fomilenio o a los fondos del MCC, ¿no estará relacionado con todo esto que el presidente mencionó también, con un lobby político que se estaba haciendo de ciertos sectores de la política de El Salvador? Mire, yo creo que sí que está, porque fíjese que cuando se llegó a la parte de la notificación al Congreso técnica, la primera notificación, que esa es la clave de todo, por supuesto nuestra preocupación era qué va a pasar en la Cámara Baja, donde los republicanos tienen mayoría. La embajada hizo una campaña, ¿verdad? Y conversamos con los presidentes de los comités, que son los que lo pueden detener. O sea, el Congreso no lo aprueba, pero lo puede detener, y lo que aquí llaman ponerle un hold, o sea, una espera. ¿Ya? Eso sí pueden hacer. Entonces lo que queríamos evitar es que los presidentes, que son republicanos, hicieran eso. Y teníamos información de que una congresista famosa de acá, republicana, le había pedido al presidente del comité, del subcomité de asuntos hemisféricos, que es el primero que lo ve, ¿verdad?, que le pusiera el hold. Entonces, argumentando de que como El Salvador estaba en periodo de elecciones, ¿verdad?, entonces era peligroso estar aprobando y que mejor se aprobara hasta después de las elecciones. Ya, ese era el argumento. Entonces lo que hicimos fue, se habló con los tres candidatos presidenciales, que eran un apoyo más importante, ¿verdad?, que los tres sabían del Fomilenio, que los tres sabíamos que estaban apoyando el Fomilenio, y les pedimos que si nos lo podían por escrito para presentarlo en el Congreso de Estados Unidos. Tanto el candidato del FMLN como el de Arena como el de Gana, los tres nos mandaron cartas firmadas por ellos con el logo de sus partidos, y nosotros entonces cogimos las cartas y se lo fuimos a presentar a cada jefe, a cada presidente de los comités y de los subcomités, porque iban dirigidos a ellos, expresándole que ese proyecto era un proyecto que era apoyado por todos en El Salvador. Y más allá del interés. Y más allá del interés. Y claro, nosotros les reforzábamos y les decíamos, mire, nosotros tenemos también, como ustedes, un problema de polarización en el Congreso. Y eran los días en que aquí estaba caliente esa cuestión, ¿verdad? Ya. Tenemos un problema también
Por lo tanto, para nosotros es importante que hayan estos actos en que no hay polarización, sino que hay consenso de las principales fuerzas políticas del país para apoyar algo que es en beneficio de todos. Este es un buen ejemplo de que han logrado consenso, porque cada quien con sus palabras, con sus dimensiones, pero todos diciendo lo mismo. Queremos que lo aprueben y queremos que lo aprueben lo más pronto posible. Y se logró esa campaña. Mire, los republicanos entonces se quedaron callados, no hicieron ninguna objeción y la cosa siguió entonces su camino. Ahora, en la parte técnica, estamos hablando de un monto de más o menos cuánto en la parte de la aportación que daría el MCC. La aportación de la Corporación del Milenio es una donación por 270 y tanto, casi 280 millones de dólares, lo cual y eso lleva, según las normas de ellos, un aporte también de parte del gobierno que tiene que hacer no menor del 15% de lo que ellos están dando. O sea que serían como unos 37, 38 millones de dólares. Pero el gobierno de El Salvador, y esto ha caído muy bien aquí y ayudó muchísimo, dijo, miren, como es un segundo compacto y nos interesa tanto que esto se haga, el gobierno de El Salvador no va a dar 15%, va a poner el doble, 30%. Y estamos poniendo 80 y pico millones de dólares en el proyecto. Total, que esto se hace un proyecto para la zona costera de El Salvador, ¿verdad? Un proyecto de más de 400 millones de dólares de invertir en la zona. Entiendo que la intención de esto es que a mediano plazo, bueno, mucha gente de las zonas costeras migra hacia Estados Unidos, es parte de la intención. Bueno, es parte de la intención general de los Estados Unidos, que generando desarrollo, generando empleos en nuestros países, va a haber menor gente que migre para Estados Unidos, y lo cual es cierto. La gente aquí no viene de turista, aquí viene a trabajar porque no encuentra oportunidad en el país, ¿ya? Entonces, si hacemos cosas de desarrollo, que es lo que genera empleo, que es lo que genera oportunidades, y ahí hay, por ejemplo, una fuerte cantidad de dinero, está para promover mediana y pequeña empresa. Por ejemplo, los pescadores de toda esa zona, de toda esa costa, que son artesanales, la idea es que mejoren la calidad de su producto, que tengan centros de acopio para que puedan entonces mejorar los precios, como ha pasado en la zona norte, el que fue el primer compacto. Eso es el hecho de la carretera. La carretera, ahí se insistió más en hacer la carretera, la transversal del norte, porque ahí no teníamos buena comunicación. Fíjese, por ejemplo, me contaba el principal accionista de uno de los supermercados más grandes de cadena de supermercados en El Salvador, y me decía, mire, para nosotros siempre ha sido un problema la cuestión de los vegetales, porque hay que venderlos todos los días y frescos, y los vegetales muchos se producen en la zona norte del país. Entonces fíjese qué es lo que pasaba, que el campesino producía el vegetal y se lo vendía en la puerta, o sea, a la entrada de la finca, a un intermediario. Entonces, hoy con la carretera, ¿qué es lo que ha hecho este supermercado? Pone su gente cerca, entonces el campesino sale y lo vende de cerca. Gana más el campesino, pero también le permite a la cadena de supermercado vender menos caro y hacer también su ganancia. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera, por ejemplo... no comprarlo luego de las porque se evitan todos los eslabones de la cadena, que los intermediarios obviamente de algo tienen que vivir, pues. Eso se encarece en el producto, no hay duda. Entonces, ese tipo de ventajas se pueden producir con estos proyectos. Y es una cosa muy buena, pues, y por eso es que tiene un respaldo, entiendo, de todo el país, pues. Aquí estos lobistas que están haciendo lobby en contra de lo que hacemos allá en El Salvador, trajeron un día a una organización de pescadores a decir que si se aprobaba el Fomilenio, ahí en la costa les iban a quitar el trabajo. Entonces un congresista nos llamó para pedir explicaciones. Entonces fuimos inmediatamente, le explicamos, mire, se hicieron todas estas consultas, se hicieron con los pescadores de todo esto, porque eso está documentado,
antes de hacer los proyectos. Y los proyectos se han hecho en base a lo que ellos han planteado. Ahora nosotros pedimos, miren, ¿me puede decir cuál es ese nombre de esa organización para ver de explicarles a ellos que quizás a ellos nadie les ha explicado la cosa? Y resultó que... No existía. La organización esa no existe. O sea, estos lobbyistas fueron a conseguir 4 gentes y se las trajeron acá. A mí me llamó la atención porque, bueno, ¿y quién le pagó a estos? ¿Y quién le pagó a estos señores el viaje? Y la estadía aquí, ¿quién se las está pagando? ¿Ah? Para hacer todo esto. Y pregunté y nadie me podía dar cuenta de quién pagaba nada. Solo yo me supe que sí, que era del parte del lobby que habían venido a hacer ese tipo de cosas. No fueron muy convincentes, se lo digo francamente. Porque los congresistas de aquí de Estados Unidos también están acostumbrados a que no les pasen el cuento, pues tienen ya bastante experiencia en eso. Ahora esto, bueno, ¿quién podrá mandar gente desde? ¿Quién paga por eso? Esa es la pregunta. Bueno, no es mi papel andar averiguando eso. Además, pues si lo hacen, pues no es ilegal, ¿verdad? Es desleal para el país. Es desleal. Yo no lo haría. Nunca lo hice. Durante el gobierno de que yo era de la oposición y ellos eran del gobierno. Yo le señalaba al gobierno las cosas que me parecían malas, pero andar haciendo lobby para que no se apruebe un proyecto como el Fomilenio me parecía a mí una falta de ética muy grande.